Con Samuel Rota, él es presidente ejecutivo de Proética, y vamos a hablar con él de este tema que la ministra de la Mujer ha calificado como una anécdota y en realidad es un tema escandaloso. El tema de Richard Swing trae muchísimas aristas complicadas. Primero, el haber contratado a una persona que no estaba calificada con una remuneración altísima para ejercer un trabajo en el Ministerio de Cultura cuando hay miles de artistas que podrían haber hecho el trabajo mucho mejor. Segundo, que es una persona, este señor Richard Swing es una persona bastante cuestionable, Ricardo, que daba charlas de valores cuando claramente no es un representante de los mejores valores, lo vamos a decir con todas sus letras, y eso además está hasta registrado en muchísimas de sus acciones del video último que vimos en Panorama el domingo, por ejemplo. Pero además Ricardo es conocido por ser un hombre problemático, un hombre, no sé, escandaloso, en fin, no es un ejemplo. No tenía registro, ¿no? Y para ser proveedor del Estado uno tiene que estar inscrito, registrado en el OCE. No estaba inscrito. Y eso es muy simple, ni siquiera cumplía con el requisito mínimo. Exacto. ¿No? Samuel Rota está con nosotros y él nos da la perspectiva desde Proética, que hay que decirlo, es un organismo que siempre está al tanto de los casos de corrupción en nuestro país. Samuel, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días a ambos, un gusto. Bueno, ya la Fiscalía especializada en corrupción ha empezado a hacer sus investigaciones y hay dos delitos que podrían tipificarse en este caso, ¿no es cierto? Y queríamos preguntar no tanto sobre el aspecto penal, que por supuesto es importante, sino sobre toda esta sensación de tan desagradable que deja un caso como este justamente en un ministerio como el de Cultura, que eso es lo que creo lo hace todo más terrible. Por favor, Samuel, sus impresiones. Bien, a ver, como usted lo dijo, este caso tiene muchas aristas y no es anecdótico desde ningún punto de vista, ¿no? Los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo nos dicen que al año 2018 el delito de colusión era el segundo más investigado por delitos contra la administración pública. ¿Nos explicas, Samuel, para que nuestro público sea al tanto de qué cosa es un delito de colusión? Cierto, yo tampoco soy abogado, pero ya tanto tiempo en esto. Por supuesto. ¿No? Es cuando existe un acuerdo bajo la mesa entre un agente privado, un actor privado, un grupo de privados y una persona o varios del sector público para defraudar al Estado. De acuerdo. Esta defraudación no tiene que materializarse necesariamente, la intención basta. ¿Ya? Ahora, ahí hay 176.000 soles que dan cuenta de la materialización, si es que ese fuera el caso, ¿no? Correcto. Pero no necesariamente tendría que ocurrir, el hecho está ahí, ¿no? Y lo interesante de esto es que el investigador puede reconstruir una cadena de influencias para ver qué funcionario público o qué funcionarios públicos apretaron botones para que este acuerdo bajo la mesa se llegue a avanzar. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Samuel, establecido este primer punto, te pido por favor que esperemos un momentito, una breve pausa que tenemos que hacer aquí en RPP, La Voz del Perú. Continuamos de inmediato. Siete de la mañana con 19 minutos, continuamos nosotros aquí en la Rotativa del Aire, conversamos con Samuel Rota, que es el presidente ejecutivo de Proética, a propósito del caso de Richard Swing. El fiscal nos ha dicho que hay una primera figura fácilmente identificable, la colusión, que en términos sencillos ya nos acaba de explicar también Samuel, ¿no? Delito que se concreta bajo la mesa, un acuerdo clandestino para, entre dos personas, un funcionario público, un privado generalmente, para perjudicar a un tercero, que es el Estado peruano, en este caso, generalmente, Samuel. Pero aquí hemos escuchado a la ministra renunciante decir eso, su contratación no me correspondía a mí, la investigación determinará quiénes son los responsables. Pero esta figura, Samuel, de responsabilidades hacia arriba o por encima de la ministra, nos lleva a la conferencia de prensa del presidente de la República en Palacio de Gobierno, respondiendo al primer cuestionamiento que se hizo sobre la aparición de Richard Swing. El presidente dijo que esta persona participó en campaña y por su participación en campaña, entendía él, es que había alcanzado a participar en ciertos niveles de gobierno, y eso complicó todo, porque precisamente establece claramente esta figura que conduce a responsabilidades mayores, ¿no? ¿Ese es el camino por el que tú también revisas este caso? Bueno, a ver,
sin duda yo creo que esto tiene que investigarse y no usar una perspectiva restrictiva, es decir, no es solamente el funcionario que firmó el requerimiento y no es solamente el funcionario que firmó el contrato, ¿no? Sino, como les decía, reconstruir la cadena de influencias hasta que se llegue a quien hizo que este señor sea contratado y en función de qué, ¿no? Por eso nosotros en Proética hace una semana hicimos una solicitud de acceso a información al Ministerio de Cultura para que nos den toda la documentación sobre estos 8 procesos de contratación, los requerimientos, los términos de referencia, cotizaciones de otros postores si es que hubiera habido, justificación, en fin, todo esto para poder explicar a la ciudadanía cuál es el sentido de que esta contratación exista para empezar, ¿no? O sea, por qué se requiere un servicio de motivación, ¿no? Y todos los demás, ¿no? Además, de otro lado, está el asunto del financiamiento político, ¿no? Y esto es un problema muy extendido, no solo en nuestro país, es un problema extendido en economías emergentes por todas partes. Hay expertos que califican esto como el ciclo corrupto del financiamiento político, ¿no? Te apoyo en la campaña y luego a través de contratos o regulaciones me favoreces por haber intervenido de esa manera durante tu campaña electoral. Claro, porque Samuel, la investigación del Ministerio Público determinará ya esa cuestión de cuál es el tipo penal que se le va a aplicar, la sanción, responsabilidades, pero revisando la cuestión política, precisamente es eso, nos estamos acostumbrando a que, bueno, me diste algún servicio en campaña, o eres amigo mío y participas como amigo mío en campaña, y por eso es que luego yo te beneficio. Y no nos podemos acostumbrar a esto, Samuel, ¿no? El problema, Ricardo, mire, es que ya estamos acostumbrados. Los datos de la última encuesta de Proética de diciembre del año pasado, le preguntamos a la gente por su nivel de rechazo precisamente a este tipo de conductas, que una autoridad elegida coloque a simpatizantes poco calificados en puestos clave, ¿no? El rechazo de la población llegaba al 31%. ¿Qué significa? Que hay un 69%, ¿no? de peruanos, de peruanas, que no encuentran tan cuestionable, ¿no? O que no rechazan abiertamente una conducta de esta naturaleza, ¿no? La conducta del favorcito, ¿no? Exactamente, o del favorzote, ¿no? O del favorzote. El tema es que no se le paga esos favores, o bueno, esos favores se pagan no con dinero del amigo, sino con dineros públicos, Samuel. Exactamente, ese es el gran problema, y por eso es que, en buena parte por eso se inició la reforma política y el capítulo de financiamiento que está pendiente, ¿no? El capítulo de financiamiento de la reforma política no está terminado, ¿no? Hay un tema clave que tiene que ver con cómo se controla internamente en los partidos para prevenir este tipo de cosas, que está todavía pendiente de discusión, y yo no sé cuándo van a empezar a discutirlo en el Congreso. El otro día hablábamos con Jorge Villacorta, presidente del partido Contigo, que en su momento fue el partido de Pedro Pablo Kuczynski, y le preguntamos, por ejemplo, si el señor Swing, que efectivamente participó en la campaña, fue el animador de más de un meeting, había cobrado por esos servicios, y nos dijo que no. Y hubiera sido mejor que cobrara, porque entonces se lo cobran después, ¿no es cierto? Esa es un poco la tónica también, porque claro, hay artistas que apoyan a determinados candidatos, sí, por puro corazón, y que después no contratan con el Estado, pero casi el hecho de apoyar a un candidato en campaña debería alejar a esas personas de la contratación pública. Sin duda, hay una cuestión de transparencia de las propias campañas que está pendiente, ¿no? Necesitamos saber quiénes están participando por interés, por vocación, por simpatía política, y quienes están vendiendo a futuro, ¿no? Es curioso, Samuel, porque esto no, en su lógica de comportamiento, salvando las enormes distancias, no es muy distinto a los grandes financiamientos de campaña ocultos, ¿no es cierto? Odebrecht, ¿no? Odebrecht es eso. Por ejemplo, disculpen, BCP, ¿no? Y la cantidad de plata que le llegó a Keiko Fujimori sin que fuera declarada. ¿Por qué donar esas cantidades enormes de dinero, además sin hacer pública tu donación? ¿A cambio de qué? Es la gran pregunta, ¿no es cierto? Por supuesto que se tiene que probar. No, decías que no se tiene que probar que se concrete el hecho, ¿no? Simplemente la intención ya es suficiente para un acto de colusión. Correcto. Entonces, eso por un lado, ¿no?
terminar con la reforma política en materia de financiamiento de campañas es fundamental. Y de otro lado, revisar a fondo en nuestro sistema de contratación pública, ¿no? Esa es una de las grandes deudas que tenemos hace ya 20 años, ¿no? En estos 20 años se ha hecho ajustes a nuestra ley de contrataciones, se ha cambiado partes importantes de la ley, pero todavía está pendiente, o sea, todo esto que ha pasado con pagar favores a través de contratos públicos no puede seguir ocurriendo, ¿no? Y ahí lo que se necesita es una cirugía mayor, pensar de fondo cómo funciona el sistema, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Samuel, muy claro, y como bien has señalado, no es ni remotamente un caso anecdótico, así que no quitarle importancia y tampoco decir que esto se usa para fastidiar al presidente Vizcarra. Perdón, pero el que puso la ruta de la colusión en este caso fue precisamente él con sus declaraciones, y una vez que se mencionó la posibilidad de que hubiera sido favorecido por haber participado en la campaña, entonces tiene que correr la investigación. Muchísimas gracias, Samuel. Además, si me disculpa un segundo, este gobierno tiene como una de sus 5 prioridades de política de Estado la lucha anticorrupción. Así es. Entonces, con más razón, ¿no? Así es, con más razón. Y no molestarse, por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias, Samuel. No molestarse, el presidente Vizcarra salió furibundo, diciendo después que no, que eso no existe en mi gobierno. Bueno, señor Vizcarra, usted no puso a la investigación en esa ruta. Si efectivamente eso no pasó, estaremos todos muy contentos, pero sí pasó, van a tener que responderse sobre esos actos. Samuel Rota, presidente ejecutivo de Proética, con nosotros, director ejecutivo de Proética, con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por la participación. Sí, Ricardo.